Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven y ahí escuchan el sonido de los pájaros aquí en este sector precordillerano donde está este pequeño jardín al sur del mundo. Estoy caminando por mi jardín. Saludo especialmente a todos los radiovidentes que nos escuchan en el norte, en la señal de Pauta en Antofagasta, también a los de la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, y un saludo muy especial a los radiovidentes sureños, los de Temuco y también los del Austral Punta Arenas. Voy caminando por este jardín invernal, ya estamos en invierno, pisando a las hojas del otoño, como siempre me gusta hacerlo, y siempre ofreciendo una buena conversación de lunes a viernes a las 7:30 aquí en Pauta. Hoy día vamos a conversar con una mujer que se ha dedicado a un periodismo que yo considero fundamental e importante para la salud de las democracias, que es el periodismo investigativo. Incluso diría que falta más periodismo investigativo, siempre falta más. Pero ella ha sido persistente en investigar, metiéndose muchas veces en la pata de los caballos, lógicamente como tiene que hacerlo un buen periodista, en temas tan interesantes como, por ejemplo, el imperio del Opus Dei en Chile, el saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, eso es del 2001, el negocio de las universidades en Chile, los magnates de la prensa, otro libro, Caradima, el señor de los infiernos, un título fuerte y sugerente, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, la máquina para defraudar, en fin, el poder de la UDI. Y hoy se adentra en un tema poco explorado, en realidad en un mundo cultural y religioso poco conocido diría yo por las élites, pero arraigado y cada vez con más arraigo en el mundo más popular. Me refiero al mundo de las iglesias evangélicas en Chile. María Olivia Monkever, autora de este reciente libro, En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. María Olivia, muchas gracias por haber venido a caminar conmigo esta tarde en el jardín. Gracias, Cristian, por la invitación y sobre todo poder caminar por un jardín. Me encantan los jardines, me gustan las plantas también, no solo la investigación periodística, esa es parte de mi otro yo tal vez. También me imagino investigas a las plantas, las estudias, como Matea quieres, ¿no? Las miro, las trato de cuidar, de estar siempre presente. Cuando veo cosas feas, las podo, las corto, siempre es una preocupación. María Olivia, tú afirmas en el libro que, digamos que no ha sido fácil conocer y distinguir el tema al que te dedicas a investigar, el poder evangélico en Chile. O sea, que era un tema que te ofreció una cierta resistencia al comienzo. ¿Por qué puede ser un tema más difícil desde el punto de vista de la investigación y de tu búsqueda que has hecho en variados libros que acabo de citar, este tema, el tema del poder evangélico en Chile? A ver, por varias cosas. Yo creo que para mí por lo menos, que fui formada dentro de, podríamos decir, la cultura católica, ¿no? Familia católica, haber ido a colegio, a la monja francesa, a Sagrados Corazones, luego a la Universidad Católica, y en general, más allá de que uno esté más cerca o lejos de esas prácticas, pero por lo menos te quedaba todo ese bagaje cultural distinto. Acá era, en cierto modo, adentrarme en modos de pensar, de actuar totalmente diferentes.
Uno de lo evangélico, de lo que en esos tiempos les decían los canutos, ¿no es cierto? Tengo el recuerdo de niña chica, y lo coloco ahí en el prólogo, que iban a cantar o a hablar justamente al otro lado del jardín de mi casa, en la esquina. Vivíamos en la calle Holanda con Ferrer, en lo que era en ese minuto comuna de Ñuñoa. Y nos llamaba mucho la atención a mí y a mis hermanas, siendo niña, esto, y que era algo tan diferente a lo que uno podía ver en ese otro mundo de lo católico. Entonces, desde ahí yo creo que hay una cierta dificultad, pero que era tratar de entender esta otra realidad que se va viendo. Y me imagino que inevitablemente eso en todo, ¿no? Es imposible que no haya un sesgo al tratar de explorar un objeto de estudio. ¿Cómo se hace para evitar ese sesgo? Ese sesgo católico, diría, que sí, mira siempre un poco, ha mirado, digámoslo, con un cierto desprecio, no siempre he dicho, al mundo evangélico, que le ha resultado por lo demás un tremendo competidor. Claro. Fíjate que para mí eso fue una preocupación. O sea, ¿cómo lo hago para no hacerlo? Primero que yo no me siento una persona militante católica actualmente, pero con esa formación que tuve, que podía dar el sesgo. Y incluso también en lo socioeconómico, ¿no es cierto?, en que son sectores más populares, todos los del mundo pentecostal, que es el que más ha aumentado. Y ahí yo creo que eso contribuyó a tomar una decisión periodística, una decisión de cómo presentas el libro, que fue tratar de que hablaran las personas entrevistadas, que en el fondo pasaron a ser bastante protagonistas en este libro. Si tú te das cuenta, en cada capítulo hay una conversación. Una conversación larga. Una conversación larga. Y eso, esa decisión la tomé como en la mitad del camino. No fue una cuestión a priori, sino que en la medida de decir, a ver, ¿cómo doy cuenta yo de esto? ¿Cómo o me salía un libro estilo poco menos que o ensayo o muy frío, si tú quieres, o voy a tratar de que las mismas personas que han estado o que siguen estando en algunas de las otras iglesias, sean las que me cuenten de su vida, me cuenten de sus vivencias, me cuenten de sus creencias, naturalmente. ¿Cuál de estas personas con las que tú conversaste, que vienen del mundo evangélico desde su infancia, la mayoría de ellas, ¿no?, fue la que te dio una luz o te abrió algo que a lo mejor estaba cerrado en el comienzo de la investigación, que te iluminó un poco, por decirlo así, para encauzar la investigación del poder evangélico en Chile? Mira, yo creo que de todos hay algo importante. No te podría decir de que una en particular. Ahora, desde un punto de vista, es decir, humano, yo partí con la entrevista a un exalumno mío que es periodista, que era un niño del sector rural, cerca de Curicó, y es muy impresionante porque tuvo la experiencia por su infancia, de hijo de padre evangélico, de padre pentecostal hasta el día de hoy. Entre medio murió su madre. También conoció algo de los testigos de Jehová, que si bien no están en capítulo aparte en este libro, hay referencias a eso. Él me impactó mucho con su conversación, pero también en la mirada más conceptual, si tú quieres, y de conjunto, que mezcla hay parte de lo emocional también de su vivencia, pero mucho de su conocimiento. Es el caso de Danisa Contreras, también que hizo una investigación ella, además, es una muy investigación importante. Muy importante, y que es la primera persona que a un nivel más académico, pero como con afán de comunicar algo, porque hay otras cuestiones académicas que son más entre ellos mismos, entre las mismas personas evangélicas.
acá Danisa dice por qué y por qué es ya la incursión de los evangélicos en política. ¿No? Y eso lo hizo como su tesis de magíster en la Universidad Católica con Juan Pablo Luna, con el sociólogo uruguayo. Sí. Y es un trabajo muy interesante. Oye, María Olivia, a ver, el mapa del mundo evangélico es complejo, no es fácil. El libro dice el poder evangélico. Uno tendría que imaginarse que hay un poder centralizado evangélico, ¿no? Pero aquí me parece que no es la situación. No. A ver, si uno tuviera que hacer un mapeo, porque tú mismo hablaste de los testigos de Jehová, los adventistas, el movimiento pentecostal, pero está también el mundo luterano, que también tú te refieres lateralmente a él, Sí. que es distinto, el mundo metodista, no sé. ¿Cómo, digamos, cuál es el mapa, si tuvieras que sintetizar, de ese poder evangélico que tú intentas describir en tu libro? Mira, y incluso el poder evangélico lo pusimos como bajada, un poco como referencia para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando decimos en el nombre de Cristo, pero en los adventistas, por ejemplo, no se sienten tan evangélicos o no se sienten cómodos cuando se habla de evangélicos, por ir comentándote algo del mapa. Yo creo que hay dentro del mundo evangélico están las iglesias tradicionales. Las iglesias tradicionales en que uno podría ubicar a las luteranas, a la presbiteriana, a la anglicana, son más chicas. O sea, la luterana es más grande, pero no tiene nada que ver en dimensión de personas hoy día con lo que significan los pentecostales. Luego, también allí se pueden ubicar los metodistas. Y el resto, en cierto modo, tienen algo vinculado a lo tradicional, los bautistas, pero después ven, y están los adventistas, que son un asunto aparte también, pero que también son poder, están muy metidos en la educación, por ejemplo, los adventistas. Es la única universidad confesional no católica, la universidad que tienen en la región del Ñuble, la universidad, le puse el capítulo, la Universidad de las Mariposas, y colegios de Arica a Punta Arenas. Ahora, yo te diría que donde se nota mayor poder, si es por la cantidad de personas y las cuestiones que están tratando de hacer, es el caso de los pentecostales. Ahora, por otro lado están la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que yo también los incluí, los mormones. Algunos me decían, no, pero los mormones son una secta. Pero ellos se sienten también cristianos, aunque tienen, es decir, no vienen ni del catolicismo ni del protestantismo, sino que tienen una historia aparte. Y son en Chile significativos y tienen, en cuanto a propiedades desde el punto de vista económico, yo te diría que en el caso de los mormones es bastante importante. Por otro lado, está, no es, en lo que tú señalas tienes mucha razón, en el sentido que no hay un poder central. En el mundo evangélico no hay un Vaticano. Claro, no hay un Vaticano. Claro, ni hay un Papa. Entonces, ahora, eso mismo, perdón, María Olivia, el hecho que la Iglesia Católica tiene una institucionalidad bastante jerarquizada, que le hace más difícil instalarse tan rápidamente como lo hacen los evangélicos. El hecho que ellos no tengan esa estructura les permite instalarse en cualquier parte. Tú mismo lo dices en el libro, en el living de una casa, o una pequeña iglesita que uno encuentra en un rincón de Chile. O sea, va mucho más rápido en la instalación que la Iglesia Católica, que tiene una estructura más pesada, por decirlo así, ¿no? Así es. Y ha ocurrido, sobre todo después de que entró en vigencia la ley de culto, que partió en 1999. El gobierno de Frei, ¿no? En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sí. Sí. Y ahí, a partir de eso, se empezaron a crear como corporaciones de derecho público las iglesias. Y si uno ve el registro de las iglesias, es impresionante la cantidad, ¿no? Son miles. ¿Y qué es lo que ocurre? Por lo que yo conversaba con la gente, te explicaban, y se puede percibir, que es que
si hay discusiones entre un pastor y otra persona, un hermano, que entre todos se denominan hermanos, y un hermano que discutan, ya, entonces el otro hermano va y crea otra iglesia. Entonces, y eso es bien curioso, porque me lo comentaban también más de algunas personas, lo que visto desde fuera podría parecer un defecto o un problema, es algo de lo que los ha permitido, es como una especie de proliferación celular, así, como les ha permitido crecer, porque no importa, ya yo me enojo contigo, me voy y creo mi cuento aparte. Y no hay muchas restricciones, ni tampoco en el mundo, sobre todo pentecostal, para ser pastor. No requieren tener, en algunas están poniendo algunas exigencias, pero si no, puede ser que se encuentre que tiene capacidad de comunicar, que tiene capacidad de liderazgo y ya soy pastor. Una observación que me pareció interesante en tu libro es que este crecimiento del mundo evangélico en un país, entre comillas, católico, pero cada vez menos católico, según los últimos censos, etcétera, tiene mucho que ver con dos factores importantes. Uno, la crisis de la Iglesia Católica misma, con todos los escándalos, la pérdida de credibilidad. Absolutamente. Y la Iglesia Católica jugó un papel súper importante en la sociedad chilena, para qué decir en la dictadura militar, era parte de un tejido comunitario, social, etcétera, de apoyo, de red de apoyo en los sectores populares. Pero también el desfonde un poco del Estado, la ausencia del Estado en territorio. Entonces, esas dos carencias hacen que la Iglesia evangélica se convierta en un refugio que de alguna manera da cercanía. Ahí me gustaría que ahondaras un poco lo que tú descubriste en la investigación. Sí, bueno, el refugio de las masas, como fue el libro del sociólogo belga suizo. Después, eso yo creo que es muy importante. Tú dijiste los dos temas, ¿no es cierto? Es claro que toda la crisis de confianza en la Iglesia Católica, por un lado, y la falta de estar presente, esa falta de presencia de la Iglesia en las comunidades, tal vez por la falta de sacerdotes también, las menores vocaciones, pero eso es un hecho. Y el otro es esa carencia de Estado donde van. Se ve, por ejemplo, en el caso de las cárceles, donde muchos dicen que han hecho una labor importante, pero en muchas otras partes. La región del Biobío, que es la región donde el pentecostalismo más ha crecido, y viene creciendo, y se nota en el último censo, en el censo del año pasado, ya que están los resultados, sigue siendo un aumento. Y eso tiene que ver también con toda la crisis del carbón, la cesantía, el desplome de todo un mundo. De todo un mundo, de la desindustrialización, claro, ¿no es cierto? Exacto. No sé, a mí eso me impresionó mucho, por eso me situé bastante también en la región del Biobío, porque creo que allí es una de las partes donde ha penetrado más fuerte, que te lo dicen las estadísticas también, pero se ve, y por eso hice un capítulo que es en la cuenca del carbón, justamente. Ahora, la falta de Estado, la falta de Estado es algo que lo he conversado con otras personas en la presentación de este libro. El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, también lo hacía notar, mirándolo desde el punto de vista del análisis que uno podría hacer, claramente te salta eso. Y esa actitud que uno lo ve, y también lo he leído en artículos y en textos que ocurre en otros países latinoamericanos, que es la actitud como solidaria, de acogida, de conversación. Y fíjate, otro detalle que no es menor, o sea, que es que la cantidad de veces que están las personas con sus pastores o con algunos otros hermanos que los acojan, es mucho más alta en tiempo que en el caso de la Iglesia Católica. Ponte que tienen los cultos,
¿ya? Los cultos que son las ceremonias de ellos, pero esos cultos son los días domingos, en el caso de todos los pentecostales, no una hora como la misa dominical a la que a veces van... Es casi como un rito de rutina así, claro, por cumplir. Acá es mucho más que por cumplir. Claro. Y también hay en las días de semana, también está la escuela... Eso genera más pertenencia, ¿no es cierto? Claro, más sensación de pertenencia. Mucho más pertenencia. Nos quedan pocos minutos, pero no puedo dejar de que toquemos algunos temas que son importantes. El tema político, ¿ya? Claramente hubo aquí una inflexión en el momento en que Pinochet tiende, después del golpe militar, en el fondo ve en la iglesia evangélica, en algunas, una alternativa a lo que era el papel de la iglesia que promotor y defensor de los derechos humanos, tras de la becaría, la solidaridad, etc. Ahí hay un punto de inflexión chileno. Otro punto de inflexión internacional, el ascenso de Bolsonaro en Brasil, que refleja y muestra cuánta capacidad de movilización de votos puede tener el mundo evangélico. A ver, desde el punto de vista político, ¿en qué está el mundo evangélico? Uno podría decir que es un mundo de derecha, de ultraderecha, porque por ahí tú dices que a veces en lo social son más de izquierda, y en lo valórico son más de derecha. Parece que el fuerte sería lo valórico. ¿Cuál es tu diagnóstico final? Muy importante lo que tú... Es decir, eso yo creo que es fundamental. Lo que nosotros hemos considerado históricamente lo valórico, que ellos lo llaman estar en el fondo contra lo que llaman la ideología de género, y donde ahí se incluye desde el aborto, estar en contra del aborto, en cualquier causal, estar en contra del matrimonio homosexual o de la homosexualidad, incluso de frentón. Están preocupados por, incluso son antifeministas. Muchos. Y eso empieza muy fuerte, yo te diría que ya a fines del siglo pasado, pero sobre todo a comienzos de en la medida en que la misma sociedad se seculariza y se van abriendo más la voluntad, incluso hacia eso, se legisla también en ese sentido, se produce una reacción muy fuerte de estos sectores que coincide con sectores probablemente católicos más conservadores. Y también, por ejemplo, ahí hay una cosa que en lo político hubo una relación muy, muy estrecha de los evangélicos, incluso en las últimas elecciones, con José Antonio Kast. Claro. Y ahora el Partido Social Cristiano, que está aliado a nivel... Ya es parte de esta, no sé cómo la llaman, la derecha. La nueva derecha, sí, que es ultraderecha, ¿no es cierto? Y que en lo valórico lo han manifestado incluso con los pañuelitos celestes de las diputadas cuando fue la cuenta pública del presidente Boric. O sea, es una cuestión que es tremendamente fuerte. Y eso como que les opaca cualquier otra posibilidad de creer en reformas sociales. No lo plantean como punto uno de la tabla, ¿no es cierto? Para ellos esto, en las declaraciones de principio del Partido Social Cristiano, uno lo ve, o sea, y en todo, cuando una nueva iglesia que quiere inscribirse, lo primero que te dicen son cuestiones de este tipo. Tú señalaste un punto, el tema económico, porque es otro de los temas que tú has investigado en tus libros, el poder político, el poder económico. A ver, ¿qué ocurre ahí? Ahí hay como una tierra de nadie, en el sentido de que a través de los diezmos, ellos reciben iglesias recaudaciones, y tú has descubierto que hay una especie de ¿cómo decirlo?, de zona, no sé si oscura o gris, donde no llega impuestos internos ni nada. ¿Qué pasa con el dinero en algunos de esos mundos? Lo que pasa, yo creo que está como tú bien dices, con grandes puntos de interrogación, porque no hay una fiscalización. Tampoco hay una presencia del Estado en el sentido de una fiscalización. Y en muchas y en la mayoría de las iglesias, sobre todo en las pentecostales, no hay tampoco como una especie de rendición de cuenta o de mecanismos de control. Y eso es lo que reventó en 2018 con el caso del obispo Eduardo Durán, que era el obispo de Jotaveche, como le dicen a la catedral evangélica, ¿no es cierto? Y precisamente porque tenía una cantidad inmensa de plata que llegaba todos los meses a sus cuentas personales.
Entonces ahí trataron después de arreglar el asunto en esa iglesia, me lo han contado algunas personas vinculadas o que sabían de eso, pero sigue siendo una cuestión no reglamentada, no reglamentada ni internamente por ellos, ni por el Estado en ninguna forma. Dos puntos que a mí también me sorprendieron. Tú hablas de las narcoiglesias, suena muy fuerte eso. ¿Qué es lo que son las narcoiglesias? Bueno, eso me lo mencionaba una de las entrevistadas, me lo mencionó Anisa Contreras, que en Brasil existen, en el fondo, precisamente por esta oscuridad en torno al diezmo, sería que hay una vinculación con el narcotráfico. Ahora, yo eso no lo he investigado y en el caso chileno uno se abre a la pregunta solamente. Si hay tanto desorden con las platas y si está lamentablemente el narcotráfico hoy día tan presente en muchos sectores, la complicación que podría generarse ahí es bastante fuerte. Y por eso creo que es otra de las razones, entre otras, ¿no es cierto?, que es importante que hubiera una fiscalización mayor de qué pasa con las platas. Un tema entretenido, digamos, interesante, es que tú descubriste que en el corazón, en el seno de la Universidad de Concepción, ahí donde nació ni más ni menos que el MIR, un lugar tradicionalmente de izquierda, más bien de la lucha era entre el MIR y el Partido Comunista, ¿no? Tradicionalmente en la década del 70. Aparece un movimiento religioso, político, llamado Águilas de Jesús, que se reunían al interior de la universidad y que ahí me parece que hay algo interesante ahí, y que luego de ahí va a salir el líder que va a ser entiendo, el hoy alcalde de Concepción. Háblanos de ese movimiento específico y qué te llamó la atención de ese movimiento. Bueno, mira, Cristian, tú justamente yo visitando la Universidad de Concepción en 2005 creo que fue justamente acababa de presentar un libro sobre universidades y paseando por el campo, de repente ver unos afiches, unos letreros, decían: ven, Jesús te llama, ven conmigo, y un dibujo de unas águilas. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, ahí empecé a averiguar y justamente en ese tiempo estaba de presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, el que es hoy el alcalde de Concepción, que es Muñoz, Héctor Muñoz. Bueno, y vicepresidente del Partido Social Cristiano actualmente. Ahora, lo que me impresiona y me impresionó en la investigación de este libro es que esas águilas, porque a veces los movimientos estudiantiles se quedan en eso, o esta persona evangélica que llegó a ser presidente, que en esos tiempos decía que ellos no se metían en política. Bueno, pero con el transcurso de los años siguieron formando este movimiento, pero es un movimiento que a la vez es iglesia, es un ministerio Águilas de Jesús, que en una oportunidad, investigando en el Diario Oficial, me lo encuentro formado precisamente por Héctor Muñoz, por su señora, por su mujer, que es Francesca Muñoz, la diputada que fue proclamada candidata presidencial y que después se bajó. Bueno, y los mismos seguidores de entonces continuaron con ello. Y siguió creciendo este movimiento, llegó a otras universidades en la región de Biobío, pero también llegó a Santiago. Y acá pasan dos cosas. Por un lado, son los que es como la vertiente principal del Partido Social Cristiano actualmente, y por otra parte han mantenido su presencia en el trabajo con universitarios. El otro día estuve en la Universidad de Santiago, en Lusach, y me contaban que en estos días de hacer la elección llevaba lista para la elección de la Federación de Estudiantes de Lusach. Dime una cosa, esta fuerza, este poder político de lo evangélico, ¿es tan fuerte como en Brasil? A ver, primero que nada, en términos de porcentaje, ¿cuánta población evangélica hay en Brasil y cuánta en Chile?
¿Es comparable o la magnitud es completamente distinta? Es menor la proporción en Chile. Es menor la proporción en Chile. De acuerdo al último censo, yo estuve viendo las estadísticas. En Brasil es como el 30%, ¿no? Como 30% en Brasil, y aquí alcanza al 19% si tú consideras todo el mundo evangélico. Porque están hablando de 16,5, pero ahí no están contando a los mormones, no están contando a los testigos de Jehová. Bueno, por lo tanto la proporción es menor. No sé si podríamos decir todavía es menor, pero es menor. Y lo otro que tú me decías, comparativamente... El impacto en lo político, sí, es que finalmente. Mira, en Brasil han generado partidos políticos y están muy presentes en el Parlamento. Acá yo diría que en ese aspecto... es todavía noticia en desarrollo. Es incipiente. Es incipiente porque, a ver, han tenido antes partidos que tuvieron corta vida, que no resultaron. Ahora, este Partido Social Cristiano, a mí me llama la atención de que se inscribió en todas las regiones. Y no es fácil inscribir un partido. Y lo otro es que antes habían constituido el Partido Conservador Cristiano. Con ese les fue mal en el sentido de que por la ley electoral no eligieron representantes, por lo tanto se anulaba el partido, pero crearon este otro. Y lo que tienen, esto, sobre todo estas personas, uno lo puede ver en la propia Francesca Muñoz, que es diputada, que era de la bancada, que eran 3 personas, pero que van de a poquito, no les importa perder de repente. Van acumulando, como con la expresión es acumulando fuerza, sí. Y luego se presentan a otra elección y aparentemente uno podría decir, no, les fue mal. No, a lo mejor no eligieron, pero un candidato a alcalde sacó, qué sé yo, el 12% de los votos. Oye, tienen la persistencia y la tenacidad. Voy a hacer una comparación del Partido Comunista. Si yo pudiera comparar dos fuerzas persistentes en términos incluso de estrategia y táctica, claro. Los evangélicos serían la contraparte, ¿no sé? Hay esa cosa de persistencia y te diría yo de que están muy contactados entre ellos. Entonces van avanzando. María Olivia, te agradezco muchísimo que hayas venido a caminar esta tarde conmigo a mi jardín. María Olivia Monkever, autor del libro En el nombre de Cristo, el poder evangélico de Chile. Quedaron muchos temas, pero para los que nos están escuchando tienen que comprar el libro y leerlo. Un libro extremadamente interesante de un mundo que todavía queda por conocer y profundizar, el mundo evangélico chileno. Gracias, María Olivia, por esta conversación. Bueno, gracias por esta agradable conversación, caminando por el jardín. Y yo te diría que eso que tú dices, para terminar solamente, de que es un tema que poco abordado, salvo cuando hay escándalos. Entonces, creo que es interesante que se generen las conversaciones. De todas maneras. Y nosotros les recordamos a ustedes que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar aquí, pero no con Desde el Jardín, sino que con el podcast, el estreno del podcast Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias, queridos radiovidentes, por haberme acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.